Dios te bendiga, amado hermano. Una vez más, pues estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, compartiendo una porción de su palabra, bendita y poderosa. Quisiera hablarles hoy, amados hermanos, sobre un pasaje que me llamó mucho la atención. La verdad que toda la palabra de Dios es preciosa, toda la palabra de Dios es poderosa y trae edificación, restauración, trae paz, trae sanidad. La palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa y tenemos que escudriñarla, tenemos que investigarla, tenemos que leerla, tenemos que meditarla día y noche, porque fue el mandato de Dios. Medita en mi palabra día y noche, dice el Señor, ¿verdad? Para que haya en ti paz y para que haya en ti mucha bendición. Quisiera leerles un pasaje bíblico. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y la palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, ¿qué son las personas o qué quiere decir con la frase pacificadores? Hacen todo lo posible por preservar la paz de forma que no se quiebre y por reparar lo que ya se ha quebrado. Mantener la paz, amados hermanos, es a lo que el Señor Jesucristo vino al mundo, a predicar la verdad, a predicar la justicia y a preservar la paz. Sabemos que el Señor Jesucristo tuvo muchas dificultades. Es el ejemplo más vivo, digo yo, y la palabra lo avala también, que lo que pasó el Señor Jesucristo fue lo más duro, lo más complicado, porque siendo hijo del Rey, siendo el Dios mismo, vino al mundo a dar su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Para que podamos encontrar la salvación, para que podamos hallar la paz, ¿verdad? Esa es una forma de ser pacificador. Vivo ejemplo de Jesús, es el mayor pacificador de todo el universo, ¿verdad? Qué hermoso es, hermano, cuando uno va a un lugar y por cierta razón encuentra una contienda, encuentra un problema, y va que el problema te busca y tú dices, oye, tranquilo, vamos a solucionarlo de una u otra manera. Entonces he ahí el reflejo de Jesucristo en tu vida. Siempre tenemos que enfocarnos en hacer la paz, en ser pacificadores, porque Jesús no vino al mundo a condenar, sino que a traer paz y armonía. Ahora, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución, dice su palabra. Los que padecen persecución. Este dicho es peculiar del cristianismo y se enfatiza con mayor intensidad que el resto. Sin embargo, nada hay en nuestros sufrimientos que pueda ser mérito ante Dios. Pero Dios verá que quienes pierden por Él, escuche bien esta palabra, quienes pierden por Él, aún la misma vida, no pierdan finalmente por causa de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pierdes la vida por el Señor, que si tú das la vida por Él, dice su palabra, vas a encontrar victoria. Dice la palabra que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que más pierda su vida por causa de Él, ese la va a salvar. Mire qué hermoso es, hermano. Pero Dios verá que quienes pierdan por Él, aún la misma vida, no pierdan finalmente por causa de Él.
Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hoy en día vivimos en un mundo, hermano, que predicar la verdad, predicar la justicia incomoda. ¿En qué sentido? Muchas personas tal vez no quieran aceptar su realidad, no quieran aceptar que están viviendo en un mundo de pecado, tal vez porque el mundo les satisface a ellos, por la simple razón de que todavía no conocen de la palabra o no conocen del Señor Jesucristo. Muchas veces hay personas que prefieren ir a una discoteca que a la iglesia. Muchas veces hay personas que prefieren hacer reuniones sociales con bebidas, con alcohol, con droga, a que tener una reunión social con la palabra de Dios en medio, o la santa palabra o la Biblia en la mesa. Prefieren tener alcohol en la mesa que tener la Biblia en la mesa. Pero si tú vienes y le dices, oye, te estás equivocando, esa no es forma de vivir, estás viviendo en una vida muy equivocada que puede traer sufrimiento a tu vida, puede traer enfermedades, puede traer pruebas, que tal vez esas pruebas no las vas a pasar por la razón de que no tienes a Jesús en tu corazón. Y esa persona entonces viene y empieza a decirte, ¿a quién le interesa? No me interesa. Yo estoy bien en el mundo, me siento bien en el mundo viene y me trae cosas que me satisfacen, entonces no necesito de la palabra. Hay personas así, hermano, hay personas así. Entonces, y empiezan a despreciarte y empiezan solo porque les estás predicando con la palabra. Ellos no quieren escuchar, ellos no quieren entender. Son personas naturales, hermano. Dice la palabra de Dios que toda persona natural es una persona animal. Una persona animal, natural, no entiende las cosas del espíritu. Pero las personas espirituales sí entienden las cosas del espíritu. ¿Y cómo se puede llegar a esa espiritualidad? Sencillo, hermano, sencillo, pero tienes que decirle al Señor, pedirle al Señor. El Señor te dice, hijo mío, clámame que yo voy a enseñarte cosas grandes y ocultas que no conoces. Clámame a mí, yo soy tu Dios, yo soy el que te provee la vida, yo soy el que te provee la vestimenta, yo soy el que te provee el pan del cielo, el pan de la tierra, el agua del cielo y el agua de la tierra. Yo soy tu Dios, clámame a mí, no al hombre. El hombre es instrumento que yo uso, pero el hombre no es nada sin mi unción, dice el Señor. ¿Y quién trae esa unción? La trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Son esas ocasiones que, como les estoy explicando, que cuando tú predicas la verdad con amor, ¿verdad? Porque la palabra no está para ofender a nadie, ni para criticar a nadie, ni para señalar a nadie, sea en lugares privados o sea en lugares públicos, siendo del púlpito o del altar. La palabra no está para señalar ni humillar a nadie, sino que para enseñar con amor y verdad. Así manda el Señor, a que se predique su palabra. Pero estas personas naturales, amado hermano, no quieren entender. Es difícil. Una persona que no ha tenido una experiencia con el Señor, es muy difícil que tenga una cercanía con el Espíritu Santo, ¿verdad? Mayormente hay situaciones en las cuales te encuentras en cama, enfermo, o sientes que pierdes tu empresa, o sientes que vas a perder un ser querido, y solo ahí empiezas a decir, Señor, yo te necesito, Señor, cambia esta situación, te lo entrego en tus manos. Todo. ¿Por qué razón solo buscamos al Señor en tiempos de prueba? ¿Por qué razón buscamos al Señor solamente cuando estamos pasando momentos de problemas, momentos graves? ¿Por qué no lo buscamos en esos momentos de victoria y de felicidad? Para que Dios se goce con nosotros también.
Es hermoso buscar a Dios por las buenas, no solo por las malas, hermano. Bienaventurados seréis, dice la palabra en el versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Van a perseguirte. Van a perseguirte, van a calumniarte, van a sacarte de las congregaciones, van a sacarte de las reuniones sociales. ¿Por qué razón? Porque les estás hablando de la verdad. Ellos no soportan escuchar la verdad. No importa sea quien sea. No importa quién sea, a quién se lo prediques. Si es una persona natural o sea ya una persona que está en el ministerio mucho tiempo, sea líder, sea un pastor, sea un evangelista, no importa, siempre hay errores en esas personas también. ¿Por qué razón? Porque son personas de carne y hueso que también buscan su salvación, igual que tú y yo. Pero ¿qué pasa con algunas de esas personas? Que algunas de esas personas son muy orgullosas. Esas personas son demasiado orgullosas que, como dice la palabra, lobos vestidos de ovejas, que solo usan la palabra a su beneficio. No les interesa llenar el reino de los cielos, sino que les interesa llenar las iglesias por las ofrendas, por los diezmos, por ofrendas. Mira, hermano, yo sé que es muy fuerte esto, pero es la realidad en la que estamos viviendo. Y la palabra de Dios tiene que predicarse tal y como es. La palabra de Dios manda predicar lo bueno, lo maravilloso y también lo fuerte. Es hermoso, yo sé que a toda persona le gusta escuchar solo lo bueno, solo lo lindo y lo maravilloso. Pero cuando a una persona la palabra le dice, oye, tienes que ir a trabajar, tienes que buscar trabajo, ¿por qué solo pasas de casa en casa y no buscas un trabajo? El Señor quiere que le des frutos. Las ofrendas, los diezmos, se dan del fruto de tu trabajo. Y si el Señor pide ofrenda y diezmo, ¿por qué no buscas un empleo y te pones a trabajar? Sino que quieres andar solamente de casa en casa, incomodando a los demás, y eso es algo que la Biblia, hermano mío, lo manda, el trabajo. O viceversa, aquellas personas que aman mucho el trabajo, son esclavos del trabajo, y vienes tú y le dices, oye, congrégate, busca de la palabra, busca de Dios. Entonces esa persona te empieza a aborrecer, porque le estás diciendo busca de Dios, si no te vas a condenar. Mira, hermano, son dos extremos. Discúlpeme que me salga un poco del contexto del versículo, pero son dos extremos que a Dios no le agrada. Un extremo es que solo vivas en la iglesia, sonándote el pecho, las palmas, que estés de casa en casa, incomodando a los demás hermanos, y no buscar cómo trabajar y llevar pan a tu casa. Eso no lo quiere el Señor. Dios quiere orden y equilibrio en tu vida. Y el otro extremo es que vengas tú y ames el trabajo, lleves el trabajo a tu casa, lleves el trabajo en los momentos que tienes que estar con tu familia, lleves el trabajo a tu casa y no te acuerdes del Señor. No te gusta congregarte. ¿Por qué razón? Porque amas más el trabajo y no te acuerdas de Dios. Son dos extremos que Dios aborrece. Ya lo repito y lo voy a volver a repetir. Primer extremo, a Dios no le agrada aquellas personas que vivan solo los 7 días del año, los 7 días de todos los meses, semanas del año en la iglesia, y no buscar cómo buscar un empleo para poder llevar el pan y para darle lo que a Dios se merece.
lo que Dios te pide. Y el otro extremo es amar demasiado el trabajo y no buscar cómo congregarte y buscar al Señor. Mira, hermano, entender la palabra y hacerla es difícil, pero no imposible. Pero cuando lo haces como a Dios le agrada, eso suena a victoria y es una victoria hermosa, hermano mío. Dios es bueno. Y dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. No creas que solo tú estás sufriendo esto, hermano. Yo lo sufro, muchos lo sufren, que por causa de predicar la verdad tienes problema en tu hogar, o tu papá te ve mal, o tu mamá te ve mal, o los vecinos te ven mal, o el mismo pastor te corre de la iglesia porque tal vez predicas con más unción que él. Y ese es el error de muchos siervos, de muchos pastores, porque la palabra nos manda y nos dice: si tú ves que el Espíritu levanta a tu hermano, gózate con él, pero no le tengas envidia. Dios es tan maravilloso, amado hermano. Hay que estar firmes, porque vivimos para honrar a Jesucristo. Vivimos por el Señor, no por los hombres. Dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. No importa esos momentos de dificultades, Dios está con nosotros y Él ve el corazón de cada persona que busca cómo hacerte el mal. Pero Dios no lo permitirá, porque somos hijos del gran Rey. Tú eres un príncipe y tu Padre es el Rey de los cielos y de la tierra. Aleluya. Quiero leerte otro pasaje bíblico. Lo que el Señor le dijo a Jeremías. Está en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Jeremías capítulo 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Aleluya. Mire que tú y yo somos llamados desde antes de la creación del mundo. Y somos llamados para predicar el evangelio. No importa si tú eres abogado, si eres ingeniero, si eres un doctor, si eres un cocinero, un chef, lo que sea. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca. ¿Por qué? Por ADN, por genética del cielo. Puedes predicar. Que nadie venga y te diga: oye, ¿tú quién eres que estás predicando? No. La palabra de Dios nos dice que Dios nos llamó a ser sacerdotes desde antes de la creación. Que nadie te diga lo contrario. Porque estás autorizado por el Espíritu Santo de predicar su palabra donde quiera que vayas. Desde antes que nacieses te santifiqué, te dice el Señor. Te di por profeta a las naciones. Versículo 8. No tengas miedo. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Mira, amado hermano. Esas palabras a muchos les pueden doler. Cuando esa persona está viviendo una vida equivocada o actúa de una manera equivocada, o su carácter es de una manera que no tiene que ser, y si tú vienes y le predicas conforme a la palabra, no le va a gustar y te va a aborrecer. Pero hay otras que te van a decir: gracias por esa palabra, porque he aprendido que estoy viviendo de una manera que no tengo que vivir. Sigo. No tengas miedo de ellos. Versículo 8. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. 9.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Aleluya. Y vamos a bajar al versículo 17. Del 10 vamos a cruzar al 17. Y le dijo el Señor a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos. Mire qué importante este pasaje, hermano. Porque el que no hace la voluntad de Dios y el que no obedece a la voz y el mandato de Dios, corres grave peligro de ser castigado. Porque árbol que no da frutos va a ser cortado. Árbol que no obedece al Creador puede ser cortado. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande. No desmayes delante de ellos, le dijo el Señor a Jeremías. ¿Pero por qué le dijo eso? No desmayes delante de ellos. Porque Dios sabía que Jeremías era mandado a un pueblo donde Dios sabía que no iban a hacerle caso a Jeremías, que lo iban a vituperar, que lo iban a señalar, que tal vez, no tal vez, sino que lo iban a aborrecer por causa de la palabra. Pero Dios le dijo: no desmayes delante de ellos, para que no te haga yo desmayar delante de ellos. En otra versión dice, esta es otra versión que estoy usando, pero en la NBI nos dice: para que yo no te quebrante delante de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios te manda, o cuando Dios manda a compartir una palabra, o cuando Dios ya te asigna una misión en tu vida, tú tienes que hacerlo. No importa qué misión sea, no importa qué comisión, cuál sea tu comisión existencial, pero tienes que hacer lo que Dios dice. Aquí Dios está mandando a Jeremías a predicar la palabra a un pueblo que no lo iba a escuchar, que lo iba a señalar, que iba a levantar tantas calumnias, falsedades. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Pero Dios le dice: no desmayes delante de ellos. Yo estoy contigo, pero si no haces lo que yo te digo, yo soy el que te voy a quebrantar delante de ellos. Yo soy el que te voy a humillar. Yo soy el que te voy a dar una paliza delante de ellos si no predicas lo que yo te mando. Hermano, la palabra de Dios a veces duele. La palabra de Dios a veces duele, pero hay que aceptarla. Hay que aceptarla. ¿Por qué razón? Porque solo por medio de la palabra podemos ser salvos. Esta es la palabra de Dios. No importa dónde Dios te mande a predicar su palabra o dónde Dios te mande a hacer esa gran obra. No importa. Si en tu congregación te aborrecen por la verdad, tú sigue adelante, que Dios está contigo. Si en tu comunidad o en tu barrio o en tu colonia te aborrecen o te dicen: ahí viene el pastorcito, no importa, Dios está contigo. Eso mismo le dijo el Señor a Ezequiel. Así como se lo dijo a Jeremías, también se lo dijo a Ezequiel: ve a este pueblo, al pueblo de Israel. Ve a este pueblo y predícales lo que yo te mando. No vaya a ser que yo te destruya por predicar solo lo que el pueblo quiere escuchar. Muchas veces el pueblo solo quiere escuchar las cosas bonitas, hermano, pero no quieren escuchar la verdad y lo que les puede doler. Recuerden que dice la palabra, que la palabra es la espada de doble filo que quebranta corazones, mente, corazón, alma, espíritu. Dios es tan maravilloso y la palabra de Dios te quebranta todo, hermano, cuando es predicada con verdad. Entonces Dios se lo dijo a Ezequiel, Dios se lo dijo a Jeremías, Dios te lo está diciendo a ti también.
tienes que predicar con la verdad. Si tu pastor te aborrece, si tu pastor siente envidia por ti, siente celos por ti, porque está mirando que Dios te está levantando a ti que recién vienes entrando al ministerio, más que a él que tiene ya mucho tiempo, muchos años de estar predicando la palabra, pero no hay esa chispa del Espíritu Santo, no está ese avivamiento todavía. ¿Por qué razón? Porque solo el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Pero si Dios te levanta a ti, tú sigue adelante y no importa que te señalen. Dios está contigo y Dios va a darte la victoria. Él te la va a dar, porque estás para adorar y glorificar el nombre de Jehová. Estás para servirle a Cristo Jesús únicamente, no al hombre. Amado hermano, muchas gracias por escucharme. Y créeme que Dios es bueno. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios quiere una iglesia sin envidia, sin celo ministerial. Porque donde hay celo ministerial no habita el Espíritu Santo. Ahí quien habita es Satanás, que Dios lo reprenda. Dios es bueno y Dios te ama. A ti, a tu familia, a tus hijos. Dios ama tu congregación, tu ministerio. Cuida tu ministerio. Cuida lo que Dios te dio. Cuida lo que Dios te dio. Porque en el libro de Santiago, creo que es en Santiago, Dios habla a los pastores que Dios va a quitar la congregación que dio a los pastores. ¿Por qué razón? Porque no supieron cuidarlas, no supieron valorarlas, no supieron tenerlas con amor, sino que solo les daban con el hacha y machete, hermano. Ofender, humillar, y Dios no es un Dios que humilla ni ofende. La palabra no está para humillar ni ofender, sino que para ser predicada con amor y con verdad. ¿Verdad? Amado hermano, que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo y primeramente el Señor. Hasta la próxima. Subiré otro video. Bendiciones.